invitado de hoy es cantante, folclorista y argentino hasta la muerte. Damas y caballeros, sin más presentaciones, con ustedes, con nosotros, el Tigre Rimoldi Fraga. Hola Tigre, ¿me escuchás bien? Pero perfecto, Nehuelcito, un placer enorme. Espectacular. ¿Cómo estás, Tigre? Bien, te diría que poco menos que viviendo en Marambio con los pingüinos al lado. Está fresco, está fresco. Mucho frío para mi gusto, la verdad. Feo. Sí, Pero bueno, sí. Nos toca el invierno. ¿Qué va a Y ser? algún día va a tocar, ¿viste? No pueden ser todas buenas tampoco. No, todo tiene su específica, el sentido en lo que realmente es, ¿no? Estamos en el clima y bueno, a algunos les viene bien, a otros no tanto, pero bueno, no, está bien, se combate, hoy Total. se puede hacer. Sí, señor, así es, pero bien. Bueno, mismo vamos a arrancar por lo último, así después vamos haciendo un ida y vuelta por tu carrera. Abrimos el programa con tu último lanzamiento, que es La sangre de mi abuelo. Sí, la verdad que es una especie así de provocación, te diría, lo que sucede con la persona que tiene la capacidad de escribir, ¿no? Que sobre todo es un observador de la situación para poder plasmarlo y poder recrearlo en lo que es un libro, lo que tiene que ver con un relato, lo que tiene que ver en la letra de una canción, ¿no? Es un mensaje de alguna manera de poner el ojo avisor en lo que tiene que ver, en no dejar de lado que nos vengan a usurpar lo que es nuestra pertenencia, lo que tiene que ver con las bellezas y la riqueza natural que tenemos, no solamente en la superficie, sino debajo de ella. Total. Pero Sí. la cosa, en cierto modo, es doloroso en el sentido de que no se puede perder territorio y que cuando vos de alguna manera te informás de lo que puede ser en otros lugares del mundo, es prohibitivo de pensarlo, no de ejecutarlo, porque acá se está incursionando hablando de lo que es para nosotros los parques nacionales, lo que tiene que ver como protección, lo que tiene que ver como respiro y en cierto modo lo que son las posibilidades que tenemos, por supuesto, de que Dios nos ha dado como destino de tierra y por sobre todas las cosas lo que tiene que ver con los acuíferos naturales que tenemos, que en cierto modo tiene que ver con aquello que es la respuesta a la crisis que sucede en el mundo y tener este tipo de cosas naturales, por sobre todas las cosas hay que protegerlo. Por eso es un Total. poco la reacción de lo que uno tiene para que el gran público pueda entenderlo, reflexionarlo y defenderlo, no hay otra cosa. Mismo yo siento que con la realidad que vivimos hoy en día, con esto de que todo se ve como un negocio, el territorio se ve como un negocio, todos nuestros bienes naturales se ven como un negocio, la única forma de combatirlo, que es lo que vos venís haciendo durante toda tu carrera, es el hecho de combatir a través del conocimiento, porque se están aprovechando mucho que la gente no sabe, no investiga, no se mete, por ahí creen que no le importa y si la gente se pusiera a leer, si se pudiese investigar, como decís, la importancia de los acuíferos, de todos los territorios, de los bienes naturales que tenemos, por ahí se tomaría más dimensión de todo lo que está pasando, de la importancia que es defender lo nuestro. Y me parece increíble que vos desde tu punto, desde la cultura, desde el lado artístico y desde toda la gente a la que llegás, sembrés esa semilla de abrir la cabeza de la gente y poner un poquito más de conocimiento, o por lo menos plantar la duda de, upa, ¿qué está pasando acá? Tal cual, bueno, el tema más, digamos, radical en el sentido de que va directo al hecho en sí, es que los poderes a veces consideran o se creen de que Argentina es un pueblo manso, entonces es mucho más maleable, es mucho más manejable, como que está en otro tipo de cosas, entonces no tiene interés en el sentido de lo que tiene que ver con lo que es su destino, lo que es su futuro, y no solamente, sino de las generaciones, la tuya, que vienen por detrás, Total. que tengan la tranquilidad de decir, bueno, que tengan en cierto modo la defensa natural de lo que es primero el Estado y después todo aquello que tiene que ver en forma personal de cada ciudadano, de cada integrante, de cada compatriota, en tratar de defender su parte que le toca, ¿no? Su terruño. Creo que en la sumatoria de muchos intereses se va armando la defensa del país. Y creo que es eso, ¿no? Porque cuando uno empieza a interesarse, empieza a investigar, te das cuenta en los poderes de lo que tiene que ver a veces los imperios, con el manejo de lo que es el tema del primer mundo y cosas por el estilo, y que ya no es tan primer mundo porque tienen montones de problemas
con algo álgido como puede ser el tema de las religiones, la forma de pensar, la fe, que se le va mezclando entre lo que son los orígenes de cada pueblo. Europa estaba en ese momento temblando con el tema de que hasta ha cambiado el criterio de lo que es la parte occidental con el tema musulmán. Entonces, en cierto modo es como que se van cambiando los criterios de vida, se van perdiendo lo que son las costumbres, y bueno, ese tipo de cosas es a veces los avances que se permiten en no ocuparse de las cosas reales, de las cosas simples que hacen a la esencia de lo que es la idiosincrasia de un pueblo, su forma de pensar, su forma de establecer comunicaciones y aparearse a otro tipo de cosas, pero bueno, nunca es el hecho de la caridad bien entendida empieza por casa, dice el refrán, ¿no? Total, mismo puntualmente con lo que estamos hablando, yo siento también que lo que sucedió es que, haciendo una paradoja con lo que te decía al principio de no pueden ser todas buenas, mismo mi generación y el pueblo argentino en sí, se acostumbró a que en su mayoría, más allá de que siempre era un quilombo, eran todas buenas hace bastantes años, más allá de todos los quilombos que hay en el medio. Entonces, la gente se olvidó de lo importante que es esto. De que la gente, se aprovechan de que la gente se durmió, ¿entendés? Lo que vos me decías, vas a países del primer mundo y ni se les pasa por la cabeza hacer lo que está pasando acá. O sea, vos vas a cualquier país, ni siquiera te puedo decir el primer mundo, a cualquier otro país, y vos le planteás a una persona que agarrás en la calle, che, ¿por qué no te parece vender la mitad del territorio? O sea, lo dividimos a la mitad. Y decís, ¿estás loco? No. ¿De cómo lo vamos a hacer? Y se aprovechan que por ahí la gente se quedó dormida, están acostumbrados a que, bueno, si esto es así, ya está. Y invito al oyente, al que me esté escuchando, a que mismo si tienen hijos, hermanos, que estén más o menos por cuarto grado y estén estudiando la historia argentina, hayan empezado con ciencias sociales, lean aunque sea los textos que le dan en la primaria para chicos de 10 años y van a empezar a despertarse un poquito más, a darse cuenta que estamos ante un quilombo jodido y que hay que defenderlo. No, hay una gravedad en cuanto al tema que vos estás tocando, algo álgido y lamentable en el sentido de lo que tiene que ver con un pueblo, que es su educación. Total. Y vos date cuenta que a veces te dicen, no, a nivel, lo que vos decís, ¿no? A nivel del cuarto grado, primario, los chicos leen, pero no razonan, no tienen noción de lo que están elaborando en cuanto a la idea que están recibiendo por la lectura. Y eso no es solamente cuarto grado, usted me extendería a decirte cuarto año, porque cuando viene el momento del CBC, que es ese salto del secundario al terciario, los bochazos que se producen es producto de la ignorancia que hay en lo que sea, geografía, historia, ciencia política, instrucción cívica. No hay nada de eso. Y lo más grave de todo, que vos ves que en el palo tuyo, mediático, vos salís a la calle con un micrófono y un grupo de chicos le preguntás cosas y de los errores se matan de risa. Sí, es terrible, ¿entendés? Es una vergüenza. Sí. Pero lo que pasa es que vienen de lo que tiene que ver en cuanto al factor educacional, de que en los planes de estudio, qué sé yo, el chico tiene que pasar de grado sí o sí, no puede repetir, y es lo mismo un sobresaliente que un aplazo, y en cierto, no hay una valoración en el sentido de decir, no, vos tenés que sacrificarte para tener mejor calidad de vida y de conocimiento. Convengamos que hay exposiciones y experiencias de presidentes de la nación donde se jactó de decir un presidente de la nación que era profesor de un ciclo terciario en la UBA, ¿me entendés? Es decir, no existe la meritocracia. Total. ¿Entendés cómo existe la meritocracia? Es decir, en el rubro que se te ocurra, vos lo aplicás, sea la parte cultural, actoral, deportiva. Si vos no te sacrificás, no mejorás para hacer lo que tenés que hacer. Tenés que tener de alguna manera el grado de compromiso con lo que es tu carrera para mejorar. Informarte, practicar, entrenar, todo ese tipo de cosas tiene que ver con el hecho de superación. ¿Cómo le vas a decir a un alumno que no se sacrifique que lo mismo? Que no estudie porque es lo mismo el que trabaja y que las condiciones sociales de vida lo obligan a que tengan que laburar y estudiar para ir creciendo, evidentemente te das cuenta que no cuaja en que en una especie de autoridad de lo que significa la enseñanza te diga no te sacrifiques que es lo mismo.
Es decir, bueno, macho, hagan lo que se les ocurre, y esto en algún momento vuela por los aires. Entonces, vos ves el sacrificio de un muchacho que arranca, ponele en un ejercicio de los 4 o 5 años del jardín de infantes, hasta que llega a lograr su objetivo en el ciclo terciario. No es lógico que el tipo se reciba o de abogado o de médico o especialista en lo que tiene que ver con licenciatura en cuanto a lo que tiene que ver ciencias económicas y termine en un Uber. Total, Bueno, sí, sí, sí. es un disparate. Y cuando vos hablas te dicen, no, mi objetivo es Ezeiza. Estamos locos, estamos gestionando el éxodo de nuestra capacidad, de nuestra ciencia. No, es un disparate total. Yo siento que hay un problema social muy importante, y mismo en la juventud, de que lo que se podría llamar rebeldía se disparó por otro lado. Yo hoy por hoy, viste, uno cuando es adolescente es medio boludo, cuando crece yo mismo me di cuenta que por ahí el mayor acto de rebeldía que puedo tener es leer y saber, porque a través de eso me puedo defender ante cualquier otra situación, puedo entender las cosas y a través de eso rebelarme. Mismo es lo que vos me estás contando, vamos al caso de cuando estás en el secundario, el acto de rebeldía es, por darte un ejemplo, no estudiar. Después ahora me decís, ¿el acto de rebeldía cuál es? No, me voy del país. No quedó en nada en esto que vos me estás contando. El luchar por algo. Se bajan antes. Es increíble. Tal cual, pero vas perdiendo los objetivos. Por eso te digo, al no existir lo que se llama la meritocracia, nosotros teníamos simbolizado con la zanahoria, macho, habría que alcanzarla sí o sí, de cualquier manera, para que en lo que vos estabas, sacrificarte y tratar de buscar la forma de enriquecer todo aquel conocimiento que vos tenías para ser de alguna manera distinto, para que la gente te elija, para que la gente te dé la circunstancia de destacarte en lo que hagas, ¿me entendés? Entonces, nosotros tenemos montones de ejemplos en el deporte, en la cultura, en la música, en la parte actoral. Bueno, todo ese tipo de tipos que tienen todo el caminito hecho de lo que significa el sacrificio y luchando a veces con gente que se jacta de ponerte frenos o trabas en el sentido de que no crezcas, ¿viste? Entonces, ese tipo de cosas, lo que no te mata te fortalece. Entonces, vos, evidentemente, ese espíritu de lucha no lo puedes perder cuando tenés convicción de lo que querés hacer, ¿no? Ahora, cuando te da lo mismo estar en factor de dependencia o de alguna manera estar en la cola, a ver si ligás algo, a ver si te dan un subsidio. No. Acá el tema radica en que vos tengas la posibilidad, de acuerdo a tu sacrificio, que te ganes el espacio que mereces, desde lo que tiene que ver en aprender, en ir incorporando sabiduría, conciencia. Pero tenemos montones de hechos que a veces son dolorosos. Mira, yo tuve trato, conocimiento y realmente es algo que para mí es un baldón social que se llama René Favaloro, ¿me entendés? Entonces, es decir, un tipo que dio la vida, dio su vida y de alguna forma tuvo las posibilidades de quedarse en Sudáfrica, quedarse en Estados Unidos, pero con los mejores tratos y de confort y lo que sea. Y él le daba una explicación, al ser un médico rural, él decía, yo voy a Estados Unidos, voy a estar perfectamente, o voy a Sudáfrica, voy a estar en cuanto a protección social y confort, me va a sobrar. Ahora, yo abro la puerta de mi casa, y cuando abro la puerta de mi casa tengo una canasta con 2 pollos y otra con verdura. No lo puedo lograr en otro lado eso, porque es un poco lo que yo doy, la gente lo recibe y me lo devuelve de esa manera. Y yo, si de alguna manera logré algo, salvar millones de personas, porque lo que él en cierto modo experimentó y logró hacer con el tema de los bypass, salvó montones de vidas. Y después, evidentemente, funcionarios de gobierno le negaron lo que significaba ayudarlo a la fundación para que haya nuevos Favaloro, ¿me entendés? Porque su preocupación más grande era la escuela, era el hecho de evidentemente ir desarrollando su actividad en la parte como docente, ¿me entendés? Como médico. Y bueno, y además, mirá vos el simbolismo que él ejecuta, mi buen querido, que no se pega un tiro en la sien, se pega un tiro en el corazón, ¿entendés? Yo salvé montones de estos órganos, me lo llevo el mío, porque de alguna manera les tiene que quedar el daño que me han hecho a mí y a lo que significaba la proyección mía como maestro, como médico y la enseñanza de mis alumnos. Bueno, esas son las cosas que de alguna manera la política se llevó, la capacidad, el talento, el hombre de bien, ¿viste? Porque no estaba solamente... Yo lo he visto a veces que fue a programas y decir, yo tengo, mis zapatos tienen media suela hecha y taco. No iba y compraba 30 zapatos nuevos, ¿me entendés? No.
y por ahí tenía un saco que costaba $90, $80, que es el que lo había comprado en un congreso en Estados Unidos. Bueno, esas cosas, un tipo con una forma tan particular de proceder en todo sentido, eran medidas ejemplares de la gente que no tendríamos que haber perdido, ¿me entiendes? Y bueno, sin embargo, las circunstancias de vida, lo que tiene que ver la politiquería, la gente que evidentemente manchó lo que tiene que ver con el sentido humano de las cosas, porque convengamos una cosa, la persona que llega a un cargo público llega con todas las promesas que hacen en la campaña. Después yo digo Total. siempre, les agarra, padecen de amnesia, ¿viste? No se acuerdan un ápice de Es lo que terrible. prometieron. Se olvidan totalmente de todo. Entonces, vos de alguna forma estás elegido para referenciar la necesidad de tu pueblo, para eso te eligió, ¿me entendés? Y no en el menor tiempo posible enriquecerte, que es una ecuación que no falla en ese sentido. Es decir, tendrían que tener un criterio distinto, ¿no? Decir, bueno, proceder en la forma de que estés en cierto modo enriqueciendo la gestión con tu capacidad humanitaria. Mismo acá me das un ejemplo que me parece hasta el mejor ejemplo que se puede dar sobre una lucha social y hasta política como la que dio Favaloro, y mismo con el desenlace y con el mensaje que da, dándonos el tiro en el corazón. Y yo siento que todo el desenlace que tenemos hoy con lo que estamos hablando hace un rato de la desinformación, de que la gente no estudia, no sabe, no se mete, yo siento que empiezan a ser a través de cuando los artistas empezó la movida de yo no me meto en política, yo no me meto en temas controversiales por no querer perder público. Mismo yo siempre te lo digo que yo, más allá del talento que tenés, yo por lo que más te respeto es por siempre haber tenido un estilo único, por no cerrar la boca, ¿entendés? Por ir al frente, por mantener tus ideales, por mostrarlos. Mismo hoy quedó demostrado con el Mundial de que, bueno, haciendo otro paralelismo, estaban por vender, ¿entendés? Toda la Patagonia, todo el quilombo que estaba pasando, y por la estupidez más grande que es que 3 jugadores de la selección hayan levantado una bandera que decía las Malvinas son Argentina. Los 45 millones de tipos que vivimos acá, de verdad, se acordaron todo que somos argentinos y que la patria no se vende. Que parece una boludez, pero es la situación de hasta con el mínimo mensaje la gente se despierta. Y me parece terrible el hecho de cómo el artista, o el periodista, o el personaje público, que es por ahí el que más influencia tiene, prefiere cruzarse de brazos. Claro, lo que se llama falta de compromiso, ¿no? Bueno, en el sentido de decir, vos tenés una pertenencia porque es el país que te dio todo, que te dio los afectos, que te dio la posibilidad de reencontrarte con los tuyos, de festejar mirándote a los ojos con toda la pureza que merece y se siente, de esa gente que vino y dio el ejemplo de venir realmente de lo que era la miseria, el dolor de la guerra, que fueron los viejos que vinieron a esta tierra prometida, a la América, que decían los italianos, los gallegos, o los polacos, todos los que vinieron a encontrar esta tierra, hicieron familia y le dieron el sentido de sacrificio y de alguna forma de amor. A veces que demostraciones que decir tienen más pureza y más entrega que los nativos, es decir, porque valoran lo que significa la paz de este pueblo, el hecho de la condición que si vos laburás vas a tener retribuido lo que significa tu sacrificio, y eso pasárselo a las generaciones que vienen por detrás. Es una cosa de locos eso, como no se manifiesta ni se utiliza en cierto modo para tenerlo como valor de transmisión a la juventud. Es decir, de alguna manera, en los países del mundo, cuando decir, no, mirá, es postura, el tipo que canta el himno y se pone el puño en el pecho. Eso es la realidad de defender su historia, de defender su pensamiento, del sacrificio de lo que pasaron. Bueno, todo ese tipo de cosas. Acá, evidentemente, mirá que a mí me gusta el fútbol, me gusta el deporte, pero es como que se recrea, y no es un acto común, una palabra común lo que te iba a decir, o un pensamiento que está muy facilista. Nos acordamos de la bandera cada 4 años. Total, no, tenés razón. Cuando la única manera, viste, de recordarlo por medio de la pelota. Y yo te digo, uno tiene amor a los colores, de alguna forma lucha por lo que significa realizar todo aquello que tenga que ver con la simbología de un país, con su joven historia, porque convengamos una cosa, yo no me canso de decirlo, pero lo nuestro es muy joven, Nehuen, tenemos 211 años contra 5.000 que tienen otras culturas, ¿me entendés? Y lo peor que tenemos un karma que estamos como el postre Balcarce que grababa a fuego, estamos con el tema del enfrentamiento desde que nos iniciamos, ¿me entendés?
siempre está el tema de, después terminó hace unos años hablando de lo que significa la grieta, ¿no? Sí. Pero es la realidad pura de que todo, mirá si se pudiese llegar que el argentino se pusiese realmente de acuerdo y tiremos todo para el mismo lado, ¿viste? Con el tesón que tiene, la forma de lucha, de pelearla, porque siempre cuando vos vas a otro lugar, siempre hay algún argentino que se está destacando con sus principios, con su forma de ser, con el hecho del ímpetu, el emprendedor, cosas por el estilo. Mirá, hay un hecho que mucha gente lo ignora, y me retrotraigo a abril del 82, cuando fue la batalla del combate de Malvinas. De alguna forma, nosotros teníamos que, evidentemente nos había cedido, en cierto modo, Francia, que son los creadores del Exocet, que fue el desastre que le hizo a Inglaterra, que eran los dueños del mar de toda la vida. Bueno, el agujero que le hicieron los pilotos argentinos no son de reconocer. Los ingleses las bajas, ni de material, ni de seres humanos, ni nada. Nunca te dan cifras de nada. Pero para que te des una idea, el último Exocet que quedó para tirar, al no tener avión, se tiró de un camión. Eso, otra que MacGyver, ni 8 cuartos, dale una lapicera Bic y un destornillador y te lo va a hacer el argentino, ¿me entendés? Y evidentemente se hizo, porque se hizo un tierra-aire, desde un camión se tiró el último Exocet que había. Entonces te da la capacidad, o en cierto modo, la entereza de cuando estás apretado por la lucha de defender tu terruño, sacás la creatividad y las capacidades de cualquier lado. Bueno, eso lo demuestra el argentino. Llegado el momento, ¿me entendés? Pero se despersonalizó la cosa, buscando estupideces que habían tenido estaqueos, y después los titulares de la gente de la izquierda, que no falta nunca, los chicos de la guerra. ¿Qué chicos de la guerra? No, eran todos hombres con misiones que en muchos casos había fallecido el jefe y se tomaban las decisiones entre los propios soldados o los propios subalternos, ¿me entendés? Y son cosas que surgieron de primera mano por relatos que pasaron ahí adentro, no que lo vas a buscar en Wikipedia o que te mandó el relato de alguno en los medios o en las redes. No. Esto fue comentario, o de repente los soldados que había correntinos, que eran en el litoral, cuando le tiraban las trasantes los ingleses, los tipos le contestaban con bala y zapucay. ¿Entendés lo que significa ese tipo de cosas, no? Es increíble. Los regionalismos, cómo cunden y cómo prevalecen en el sentido cuando están luchando por lo que es su tierra, ¿me entendés? Y la gente dice, no, tanto lío, por dos islitas que están en el poder y en el deseo de los mayores potencias. Total. Porque lo que no entiende mucha gente, que Malvinas tiene un poder geográfico de estrategia, porque es el manejo bioceánico, ¿me entendés? Sí. Ahí converge el Pacífico y el Atlántico, que sería la entrada para todo lo que circunvala a lo que tiene que ver el territorio para poder navegar. Después, las islas tienen en todo su derredor, en todo su perímetro que hace a las islas, un producto natural, por supuesto, que se llama krill, que tiene las propiedades que tiene la soja, que es el alimento que tienen las ballenas, ¿me entendés? Bueno, está rodeada las islas de todo eso. Después, se han dado cuenta que todo lo que circunda las islas tiene un poder tremendo con el petróleo. Y después, vos estás manejando lo que sería, para ejemplificar al público, la tarjeta para entrar al acuífero más importante que tiene el mundo, no Argentina, el mundo, que es la Antártida. Porque ese agua, ese hielo, está protegido, que no se puede contaminar bajo ningún aspecto. Yo estuve 15 días transmitiendo de allá Continente Blanco para la televisión. Y de ahí, cuando llegamos nosotros en el Hércules, se bajaban los containers y se subían los containers que había tenido la dotación. No puede estar un segundo algo que pueda llegar a contaminar el hielo. Mismo, ahí quiero hacer una pausa acá, de que para la gente por ahí que no te conoce, tenemos público de afuera también, de que vos no sos una persona que simplemente le canta a la patria, que sos de la boca para afuera, vos sos verdaderamente un misionero de la patria, como me dijiste que tuviste 15 días, ¿entendés?, en la Antártida. Mismo ahora también vamos a hablar de cuando repatriaste los restos de Rosas. Hay detrás de todo lo que se dice un respaldo, que no es de la boca para afuera, no es puntualmente como lo que estamos diciendo de los políticos, que somos todo chucu, que es todo verso, ¿entendés? Y vamos cambiando.
vos verdaderamente lo que decís lo demostrás con hechos. Sí, 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 eso te tengo que de alguna manera reconocer, porque las circunstancias de vida, la historia misma me puso en momentos que en cierto modo uno tuvo que estar ahí y cosas que quizá con otros gobiernos no se podrían haber llegado a hacer y se dio la circunstancia para que se realicen de cosas imposibles, porque hacía 150 años que no se tocaba ese tipo de cosas y cuando yo lo propuse para hacerlo, tuve aprobación de lo que era el Ejecutivo y se pudo realizar. Y te digo más, era muy difícil, porque teníamos que ir a consensuar y a negociar con el enemigo, porque estaba en carne viva Malvinas en ese momento. Tal es así que cuando nosotros teníamos las reuniones con la gente del Foreign Office, que se llama, que es la Cancillería inglesa, nos decían, están los Argis, no te decían ni argentinos, no, los Argis, de hasta forma despectiva, ¿me Yo entendés? quiero, No se pudo hacer ningún homenaje en tierra británica hacia Rosa, Yo ¿me quiero que entendés? hagamos como si fuese, viste, un mapa de seguimiento eh, bien detallado de cómo es toda la historia de la repatriación, ¿cómo me cuesta la palabra, che? Repatriación de los restos de Rosas, porque vos por ahí, mismo me pasa con muchos invitados de que cuentan hechos increíbles, y lo cuentan como algo casi al pasar o como una normalidad, porque bueno, son cosas que vivieron, que uno se acostumbra, y no puntualmente esto que es un hecho histórico. Quiero que me contés desde el momento en el que se te ocurre, en el que se plantea toda la situación, porque no es que está diciendo vamos acá a la esquina a tomar un café. Tal ¿Entendés? cual, tal cual. No, no, era un hecho muy difícil, era una hazaña que no se había podido realizar porque había problemas de intereses que lo frenaban, que eran no solamente políticos, sino familiares también, Sí, sí, sí. que no querían que se mezcle la cosa, que no se tergiverse lo que era en cierto modo la repatriación, que lo dejaran en el lugar que estaba, bueno, un montón de cosas que se fueron limando asperezas a través de conversaciones, de convicción, de hacer entender que no era un hecho político, sino un reconocimiento total de una persona que había luchado a capa y espada por este país contra los poderes, porque de alguna forma en ese momento se peleaban contra los tres imperios, que eran los realistas, que eran los españoles, contra Inglaterra y contra Francia, ¿no? Que no era fácil de llevar porque ya está, o sea, se consideraban que eran poderosos porque manejaban todo lo que era lo que tenía el poderío y todo lo que tiene que ver en cierto modo con lo que hace a la usurpación de lo que son los territorios. Mirá, una especie de serie que la recomiendo, por lo menos para tomar apuntes y ver la historia real en Netflix, que se llama Crown. Crown en inglés significa corona. Bueno, y en cierto modo hace toda la historia total de su bagaje, que en cierto modo tiene la figura de lo que tiene que ver con el pirata, porque se han ido apoderando de lo que tiene que ver las potencias, lo que tiene que ver con lo que eran cosas que iban conquistando y que se iban apropiando de este tipo. Y hay un caso muy particular hay una organización que se llama la NATO o la OTAN, ¿de acuerdo? Que tiene 8 países miembros, ¿me entendés? Con los cuales son los que nosotros nos enfrentábamos en la decisión de ir a luchar contra los ingleses en Malvinas, porque Inglaterra era un país miembro. Pero hay algo muy particular. Inglaterra es miembro de la OTAN y España es miembro de la OTAN. Y causalmente Inglaterra se apropia del peñón de Gibraltar de España. Yo hago la composición del lugar, es como que un tipo tiene relación con tu mujer. Y cuando tiene relación con tu mujer te dicen, pero se está, en cierto modo, aprovechando de tu relación. No, pero no sabes cómo cocina. Es un fenómeno. Esto, ¿me entendés? ¿Y cómo? De alguna manera, el tipo te sacó un pedazo de tierra y vos sos socio de este tipo. Bueno, esas cosas suceden, históricamente hablando. Total, sí, sí, sí. Ahora sí quiero que me cuentes cómo es la llegada a dicho territorio enemigo con la repatriación de los restos de Rosas. Bueno, eso tuvo, por supuesto, un nacimiento en nuestro querido país, porque fue el tema de proponerlo a las autoridades, porque era una hazaña que tenías que de alguna manera tener la apoyatura de lo que significaba la distancia, de cómo manejarse con la gente para ir a tratar el tema, y así fue. Bueno, se habló en ese momento con el presidente aconsejó que
integrase quien después fue el ministro del Interior, que era Julio Mera Figueroa, salteño, que tenía mucho que ver con el tema de lo que hacía a la historia de su país, y provincia, ¿no? Porque, evidentemente evocando todo lo que fue alguien que hace muy poco tiempo que se llegó a destacar o a integrarlo al espectro histórico, como sea hablar de San Martín o hablar de Belgrano, que es don Martín Miguel de Güemes, ¿me entendés? Un tipo que colaboró y cooperó para que nuestro padre la patria pueda hacer la campaña del cruce de los Andes y libertar países, porque él le frenó la invasión que venían los españoles, los godos, como él le decía a los realistas, de lo que venían asolando poblaciones enteras, ¿no? Y quedándose con cosas. Bueno, todo ese tipo de cosas fueron un cúmulo de propuestas y de realidades que se dieron como para poder emprender, con lo cual se habló con ese momento con el Instituto Juan Manuel de Rosas, estaba gente que colaboraba desde lo que era institucionalmente poder darle sentido a la recuperación de un prócer nuestro, que si uno se retrotrae a la problemática que existía históricamente hablando, de los enfrentamientos, las inquinas que surgían de lo que era el ejecutivo de esa época, que era Rivadavia, enfrentado con Juan Manuel de Rosas y con José de San Martín, en distintas situaciones, estaba más a favor de la piratería inglesa que de los patriotas. Con lo cual había un encono porque en el caso puntual de Rosas, él sostenía todo lo que era la defensa del comercio exterior, con lo cual no permitía que incursionaran dentro de lo que tenía que ver con la defensa de los productos nacionales, ¿no? Entonces, como que se le facilitaba más a que se llevaran todo sin respetar los cánones de lo que se exigía, como la parte de lo que eran los impuestos y cosas por el estilo. Con lo cual había un rechazo a ese tipo de cosas. Entonces, cuando se produce el tema de que se enfrentan, Rivadavia aplica lo que se utilizaba en la parte de los griegos, que el castigo era lo que se llamaba el ostracismo del olvido, con lo cual a vos te privaban de tus afectos, de estar en la cercanía de tu familia, y causalmente, la ironía del destino, San Martín lo mandan a Francia, a Boulogne-sur-Mer, y don Juan Manuel de Rosas va a Southampton, que es un pueblo portuario de Inglaterra. Pero increíblemente los dos se van con sus hijas y estuvieron en el lecho de muerte hasta que se fueron de la vida, acompañándolo. O sea, no pudieron llegar a concretar la idea de privarlo de sus afectos, ¿no? Merceditas, que es la hija de San Martín, y Manuelita, la de don Juan Manuel. Con lo cual se produjo el hecho, viste, de sacrificar todo esto en pos de evitar todo aquello que eran las luchas intestinas, las luchas de interior, para favorecer un poco lo que significaba la paz del lugar. Con lo cual, en el medio hubieron muertos, que sin el caso de Manuel Dorrego, que también simbolizaba también estar en acercamiento con el federalismo de Rosas, bueno, cosas por el estilo. Cuando se produce todo este tema, que se empieza a entender el valor de lo que significaba, y ahí tenemos que recalar en lo que fue la vuelta de Obligado, que ese es un hito de la historia, donde lo que era la gente del campo, los mensuales, los capataces, los encargados, se defienden en ese momento ante la incursión de los barcos que venían y estacionábamos, poníamos la tripulación completa en Argentina sin ningún control, con lo cual se produce en lo que tiene que ver la vuelta Obligado, una batalla que marca el hecho de frenar la usurpación y el manejo personal que tenían tanto ingleses como franceses, y ahí es donde Rosas le dice: ustedes se consideran los dueños del mundo porque manejan el mar, pero para poder circular los ríos interiores de este país, de la única manera que lo van a hacer es con la autorización de la Confederación que yo presido. Con lo cual le dice: señores, si no se avienen a responder a lo que son las leyes, se mandan a mudar a su casa. Y así pasó. Evidentemente, con decisión política, seguridad y mando, se cambiaron las cosas del destino como era. Entonces, todo ese tipo de cosas
fueron dando un cariz de que no era lógico que una persona que había hecho tanto sacrificio desde su tierra, defendiendo digamos, lo que eran los intereses de su pueblo, estuviese exilado. Entonces, bueno, se propuso, se llegó a la idea de hacerlo y ahí marchamos. A hablar con la gente, ya te digo, de lo que manejaban la Cancillería, idas y venidas, y bueno, se llegó a la conclusión buscando la forma de que nosotros veníamos a llevar un personaje de la historia para que, en cierto modo, descansase definitivamente en su suelo patrio, en su tierra. Bueno, idas y venidas se entendió, tuvimos que, en forma recatada, rescatar, digamos, la exhumación de los restos, llevarlo en otro cajón y llevarlo vía aérea desde Londres hasta Francia, hasta Orly. Y bueno, cuando llegamos a Francia, se le hicieron todos los honores de expresidente. El presidente francés hizo una locución, bandera media asta, tachonado el féretro, el cajón de lo que eran las estrellas federales, naturales. Y bueno, y ahí estaba esperando un Boeing de Fuerza Aérea, con lo cual estaba preparado el cajón sunchado dentro del avión para tomar el retorno a Buenos Aires. Pero yo te digo, en lo que significaba la configuración de lo que era para mí ese hecho, porque date cuenta de una cosa, Nehuen, yo tenía 15 años cuando empecé a entender la figura de un personaje que, si nos retrotraemos o no, nos ayornamos de lo que fue la vida de este joven con 12 años a nuestros días en Buenos Aires o en cualquier lugar del territorio que tenemos nosotros, un chico de 12, 13 años hoy tiene los ojos inflamados de estar con la Play. Sí, total. ¿Entendés? Viendo la tele y jugando con los juegos o lo que sea. Este chico con 12 años era fusilero en las invasiones inglesas, donde lo destacaron y lo consideraban Santiago de Liniers o Vascuénaga, bueno, toda gente que evidentemente valoraba en la personalidad de este muchachito, que ya demostraba su capacidad de decir, bueno, quería pelear y frenar lo que significaba la recuperación de los ingleses en Buenos Aires. Es increíble. A los 16, 17 años, su padre, que era don León Rosas, era un hacendado de una valía impresionante. El tipo manejaba todo lo que era Buenos Aires y todo lo que era Pampa Húmeda, con millones de cabezas de ganado que se exportaban directamente a Europa como carne, y era tal la desesperación por llevar el producto argentino hacia Europa que no se tenía en cuenta el cuero, se tiraba el cuero. Entonces, en ese momento, Juan Manuel de Rosas entiende que tiene que independizarse y ser él, o sea, buscar el ideal del liderazgo desde su propia convicción y su sentido común de lo que pensaba. ¿Qué hace? El apellido de Rosas, de don León, del papá, era R-O-Z-A-S. Juan Manuel, ¿qué hace? Le saca la Z y pone una S, como diciendo, mi apellido va a ser este, como diciendo, mi apellido es Rosas con S, con doble S. Desde esa historia, desde esa decisión o ese hecho, es como que adquiere algo personal, ¿entendés? Y ya a los 17, 18 años, con una especie de pariente, primo, amigo, que era Juan Nepomuceno Terrero, son los creadores de lo que serían los primeros saladeros argentinos, que viene a ser la idea actual de lo que es una curtiembre, ¿me entendés? Total, sí, sí, sí. Entonces se empezó a hacer industrializar lo que era la venta del cuero, por este tipo de inquietud, es decir, recuperar algo que se tiraba. Y después, por esas formas de ser que tenía, él tenía una amistad muy grande con los caciquejos, que eran los hijos de Catriel, de Pincén, que eran los que eran los dueños de la tierra en ese momento, ¿no? Que eran los aborígenes, pero los hijos era como que lo tomaban como ejemplo, porque era como que los insertaba en lo que era la civilización, o sea, viste, con ropa, con tratamiento, con cultura, con montones de cosas que iban dejando lo suyo o engrandeciendo o mejorando lo suyo, pero para ayornarse en el trato con los ciudadanos. Bueno, ese tipo de cosas le dio
un criterio que después terminó siendo 25 años gobernador de Buenos Aires, te podrás imaginar, con sus condiciones de lo que tenía un ímpetu. Hay un libro que anda dando vueltas por ahí que se llama Instrucciones para los mayordomos de estancia, que lo aplicás hoy y tiene vigencia. Es increíble, increíble, sí, pero es increíble. son cosas como decálogos escritos, viste, de conocimiento. Y él, por ejemplo, una de las cosas que te decía, no quería que el fin de semana, dentro de las estancias, la gente calzara arma en el sentido de llevar un facón en la espalda, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque tomaban, estaban de descanso del trabajo y después terminaban peleando y se mataban, ¿me entendés? Entonces, como siempre se dice que el ejemplo viene de arriba hacia abajo, él, por ejemplo, recorría a caballo con su camisa, con lo que sea, y atrás tenía tremenda faca, ¿me entendés? ¿Quién le ponía el cascabel al gato de decirle, patrón, don Juan Manuel, general, lo que sea? Usted, ¿cómo es este tema? Está dando, o predicando un ejemplo y hace todo al revés. ¿Qué hacía? Se sacaba el facón de la espalda, lo ponía dentro del recao, se sacaba la camisa y se hacía azotar. ¿Entendés? Entonces, no te equivoques después, porque si el jefe o el patrón está haciendo eso, significa que de alguna manera el ejemplo viene desde arriba hacia abajo. Bueno, ese montón de hechos están documentados en la historia de quién fue este hombre, ¿no? Pero te quiero decir como detalles de cosas, se fueron dando premisas y pensamientos de cómo se fue tergiversando el poder. Como toda cosa, gente que de alguna manera llega encumbrado a algo, siempre los detractores van a inventar historias como para poder destruir el tema del liderazgo. Bueno, así fue la historia. Nosotros cuando digamos, emprendimos ya el viaje, yo venía como si viniese con mi tatarabuelo. Interiormente yo estaba sentado al lado del cajón y le decía, don Juan, volvemos a casa, esto se terminó, esta historia, usted va a estar donde le corresponde. Bueno, cosa que de diálogo interno, que voy a decir, uno estaba ensimismado con lo que significaba el hecho. Total, sí, Porque sí. en posición de lugar, vos eso lo hiciste cuando tenías 14, 15 años, que empezaste a interiorizarte con la lectura, de quién era, quién más, y por qué nosotros recibíamos en la instrucción que teníamos en los colegios la historia oficial. Esta gente estaba totalmente solapada, no existía. Viste, tenías que hablar de lo que era Avellaneda, lo que era Sarmiento, lo que tenía que ver con Urquiza. Bueno, todo este tipo de cosas era una historia acomodada para cierto pensamiento. Bueno, ¿sabes qué? Mismo la pregunta que iba, que seguía después de este tema, es que a mí me parecía muy loco mismo escuchando tus canciones, porque yo más allá de conocerte, soy consumidor de tu música, y mismo tenés canciones a todos los próceres, y no te quedás solamente, como decís vos, con San Martín, Belgrano, Sarmiento y morimos ahí, ¿entendés? Tenés canciones para Artigas, para Güemes, que son principalmente esto que vos me decís, que por ahí, hoy por hoy, en los colegios se toca el tema, pero se tocan como, mirá la barbaridad que tengo que decir, como si fuesen próceres secundarios, ¿entendés? Tal cual, tal cual. Se toca como, bueno, sí, también mientras San Martín cruzaba los Andes, estaba este acá que peleaba en el norte para que no nos invadan los ingleses, pero bueno, sí, lo importante está acá. Y vos decís, ¿cómo vas a desmerecer de esta manera? ¿Entendés? Yo pienso en mi generación conoce a Güemes porque le parece canchero que los chabones con lo que estaban le decían los infernales. ¿Entendés? Le preguntás a un pibe de 15, 20 años, ¿qué hacía Güemes? ¿Qué hizo Güemes? No tienen ni idea quién era Güemes. No, por eso te digo, se ha tergiversado en una forma, digamos, orientada a desdibujar la capacidad, el hecho de la hazaña, la estrategia, lo que tenía que ver con gente que era joven en ese momento, ¿me entendés? El sacrificio. La historia de Villiquen, que lo ejemplifican a San Martín arriba de un caballo que mide 2 metros de alzada, que es un anglo, que no dura, ¿sabes cuánto? 5 minutos en la cordillera. Vos para moverte en la cordillera tenés que tener mula, que es un animal que sin rienda se orienta en el desfiladero y camina y vas a llevar hasta 3.000 kilómetros y vas a seguir caminando sin tener ningún problema de marearse ni caerse. No, el caballo no puede andar en ese tipo de cosas, es una ignorancia total. Y además te lo amplío un poco más el tema de la ignorancia. Hay una cueca, una canción que es muy emblemática, muy demostrativa en la zona de Cuyo, que se llama Los 60 Granaderos. Lo habrás escuchado muchas veces, como muchos
los chicos la habrán cantado en colegios, pero esos 60 granaderos se distribuían de a 10, porque lo que padecía San Martín, que tiene un valor, Nehuen, para que se entienda, porque una cosa es decir, bueno, vos vas en un móvil, vas en un camión, no, eso era a mula, y en el caso puntual de San Martín padecía de úlcera perforante, que no había morfina, se tomaba láudano para calmar los dolores que tenía. Y San Martín lo llevaban 10 granaderos en un catre, y desde el catre iba dando la estrategia de cómo hacer para manera de convencer a que se confundieran y darle orientación con gente especialista de que iban a ir por un paso y fueron por otro, ¿entendés? Los cruces que hizo San Martín con su tropa en los Andes es una cuestión de una estrategia que está en la historia de todos los ejércitos del mundo. Total, sí. Porque convengamos, San Martín no era un improvisado. San Martín llegó acá de 30 años y había peleado contra Napoleón en España. Se había formado en Murcia, ¿viste? En Bailén, bueno, cosas por el estilo. Mismo ese dato, con esto que estamos hablando de la desinformación, yo estoy seguro que salís a la calle y le preguntás a cualquier chico y no tiene la más pálida idea que San Martín peleó con Napoleón. De nada, Temuelcito querido, de nada tienen noción, porque evidentemente te estoy diciendo que lo que significa el tema de los planes de estudio, el chico tiene que ser, en el caso privado, una matrícula, y en el caso del Estado, un tipo que tiene que tener el menor sacrificio y pasar de grado porque sí, evidentemente. Pero además, es un hecho lamentable lo que te voy a decir, pero puntual de lo que era la educación. Cuando vos eras indisciplinado, se decía en ese momento, por tu carácter, que generabas barullo, el día que citaban a tu papá al colegio, vos sabías que tenías una patada en el culo en caja de ahorro, porque te iban a llevar de los pelos hasta tu casa, ¿me entendés? Hoy está tan tergiversado, tan cambiada la situación, que hay un conflicto con el alumno y va la madre y le pega a la maestra. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? El cambio total de lo que significa el respeto por quien te está enseñando, que te está integrando, porque yo siempre tengo un vocablo que digo, la escuela educa, pero lo que forma es la casa. ¿No? Sí. ¿Entendés? El que te da las posibilidades de no ser bipolar, de actuar de una manera y hacer otra, es tu formación de tus padres, tu madre, quien te crió, quien te dio el camino por donde ir, las orientaciones, qué es lo que es bueno, están los ventajeros, los que van a aprovechar, bueno, todo ese tipo de cosas, es el laburo de no tener ausencia, viste, en el manejo de la casa. Bueno, todo ese tipo de cosas se fue cambiando, se fue, en cierto modo, suavizando de tal manera que no tenemos ni principios ni valores. Por eso acá, como uno habla en el juego, acá tenés que dar de nuevo, pero realmente, porque el agujero que tenemos en la parte educacional es terrible, tremenda, porque hablamos de lo que significa la generación, de lo que estás hablando con hechos puntuales, que se ríen de la ignorancia, se matan de risa. ¿Quién es Cortázar? ¿El 9 de Vélez? Y te lo dicen muerto de risa, ¿me entendés? Entonces, de alguna forma, es como que te vas bajando la vara de tal forma que la ignorancia es lo que realmente crece y te hace, viste, un tipo sin principios, sin conducta, sin ambiciones, sin ganas de crecer. Es una cosa que te van minando al chico, pero te está pasando en todo sentido, en todas las instituciones, en todo lo que tiene que ver el orden de educación de un país. Está esta especie de falencia, ¿me entendés? Que evidentemente no digo que sea irreal ni no conducente. El docente está más preocupado en su salario que en enseñar, que de alguna forma es lo que vos lograste en tu elección de vida, en profesión, que yo digo, para mí es un dotado el que enseña, ¿entendés? El que tiene la capacidad. Nosotros, te digo, en el ciclo secundario, teníamos interés en la materia por el profesor. Bueno, total, sí. El profesor era el que te hacía querer a vos. A veces, y no te digo ninguna razón fuera de la realidad, no escuchábamos el timbre, que el timbre era sinónimo de recreo y raje, porque era tan interesante lo que nos estaba diciendo el profesor. ¿Entendés?
Entonces, pero no era el hecho de decir, no, mirá, este traga o va con la manzana. No, 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 no. Es el hecho de incorporar conocimiento, ¿me entendés? Porque de alguna forma la palabra te lo ejemplifica. Adolescente significa que a vos te falta, adoleces de tal cosa, ¿entendés? Entonces te nutrís de esa manera del conocimiento a través de la dedicación y la convicción que tiene la persona que te está enseñando. Total, sí, Es como sí. un legado, ¿me entendés? Entonces todo ese tipo de cosas, el que no entiende la profesión para la que está, yo creo que no la tiene que ejercer, no la tiene que practicar porque está haciendo un daño. ¿Entendés? Bueno, pero evidentemente la sociedad ha pegado ese vuelco al facilismo, a la cosa no sacrificada, de no llevar adelante lo que tiene que ver para qué estás, ¿no? El cumplir los roles, que es elemental ese tipo de cosas. Y bueno, uno, qué sé yo digo, soy cantante, soy actor, soy autor, y sin ninguna jactancia, estoy enumerando las cosas que uno fue Total, sí, haciendo sí. a través de la vida y la trayectoria. Pero llega un momento de tu vida, que creo que te lo dije en algún momento, vos te convertís en misionero de lo que estás haciendo. Porque tenés un objetivo, ¿me entendés? Es decir, mientras yo tenga vida y la cabeza perfecta o bien para razonar, voy a tratar, de cierto modo, no ser de alguna forma, viste, imperativo, decir esto hay que hacerlo a rajar. No, no. Yo te voy a sugerir cosas, como lo hice desde los 20 años, que yo nunca estaba para el tema de la diversión, ni lo que es ahora el POG y la cosa para hacer lío y saltar. No, no, no. Lo mío era reflexión pura. Y los chicos o las chicas dirían, este flaco tiene razón en lo que está diciendo. Y entonces, ¿qué hace? Era el disparador para la consulta. A la gente con experiencia, a la biblioteca, al profesor. Pasó esto, ¿qué le parece a usted? ¿Cómo es? Entonces, lo interesabas de acuerdo por el atractivo que tenías personal como artista. Pero después, tu mensaje prevalecía y lo ratificaba a veces el docente, decirme, Roberto, ¿cómo ayudás con lo tuyo? ¿Viste? Porque a veces al chico le cuesta ir a la fuente, agarrar el libro, pero la síntesis que vos haces en 4 minutos de lo que significó en una batalla o lo que pasó a una persona, es tremendo porque el chico lo canta, lo recibe y lo entiende. Y eso es lo que yo tengo hoy en día, que soy un asiduo concurrente a las redes, porque tengo la línea media de que tengo Facebook, tengo Instagram y TikTok, y son los testimonios de Gwen. Yo lo que yo recibo es eso, ¿viste? Gracias, Tigre, porque ahora esto no lo conocía, y porque aprendí este tipo de cosas, y aprendí a querer el país por lo tuyo. Bueno, son todas lisonjas, pero reconocimiento del hecho de Total. decir, uno no pasó de largo por la vida, ¿me entendés? Total. Fue dejando vivencias, sacrificios, que bueno, para eso vino uno. Para eso vino, ¿me entendés? Está cumpliendo, por eso voy al tema de la misión. Mismo, me parece, justo se nos terminó el tiempo, mejor final no podíamos tener, así que invito al oyente a que se nutra, a que te escuche, a que lea y a través de eso que se revele, Tigre. Te quiero mucho, te agradezco por la nota, sabés que para mí sos prácticamente familia, te tengo muchísimo cariño y muchísima admiración, así que hasta la próxima. Dios quiera nos veamos dentro de poquito, podamos ir a cenar otra vez y solamente quedan palabras de agradecimiento. A vos, Nebuchito querido, a mí me halaga, me alegra muchísimo tu crecimiento, cómo te vas ubicando, cómo vas, en cierto modo, cristalizando lo que es tu personalidad. Y yo creo que lo importante es eso, cuando una persona va sembrando y va dejando parte de lo suyo y tenés la capacidad para poder, en cierto modo, entablar conversaciones con quien sea de distintos rubros, y eso habla de tu persona, habla muy bien de lo que tiene que ver con tu sacrificio, el ejemplo de tu vieja, el ejemplo de tu abuelo, bueno, todo ese tipo de cosas que lo has ido, en cierto modo, palpando, viviendo y aplicando en tu tarea. Así que te felicito realmente. Y vos sabés perfectamente que para mí es un gusto y un placer, porque esto lo hacemos extensivo, como si tuviésemos 2 cafés en una mesa. Y eso es lo bueno del caso. Cuídate mucho, Tigre, muchísimas gracias. Gracias a vos, tesoro, gracias. Él es el Tigre Rimoldi Fraga, yo soy Nebuen Rubio, esto fue Vía Libre y nos vemos el próximo viernes. Chau, chau. Se aprende a quererla desde la región que sea.